Hola, bienvenidos al curso de Electrónica Industrial. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo 16, modulación y control de convertidores DCS. En términos de modulación, ¿qué es lo que busca la modulación? La modulación busca encontrar los pulsos de disparo cuyo tiempo de encendido, ¿cierto?, sea igual, o sea, proporcional en realidad, al ciclo de trabajo. Es decir, si yo tengo un ciclo de trabajo eh, bajo, necesito que los pulsos de disparo tengan un tiempo de encendido pequeño, mientras que si yo tengo un ciclo de trabajo alto, tengan un tiempo de encendido grande. Eso se logra a través del modelo que tenemos acá abajo, en donde el ciclo de trabajo se compara con una señal portadora, en este caso una portadora que es una diente de sierra. El usar una diente de sierra nos permite entonces obtener una relación lineal entre el punto de comparación y el tiempo de encendido que se va a lograr. Aquí ustedes pueden ver que al comparar el ciclo de trabajo con la triangular, si el ciclo de trabajo es alto, la comparación se genera en este punto. Y por lo tanto el pulso de disparo que se genera tiene el tiempo de encendido mucho más grande. En este caso sería un 0,8, por lo tanto sería un 80 por un 0,8, 80% del tiempo de encendido del periodo total. Y si el ciclo de trabajo es bajo, tenemos el ciclo de trabajo es bajo, tenemos un periodo de encendido, ¿cierto? Un tiempo de encendido mucho más bajo. En este caso es solamente un 20%. Entonces, gracias a solamente con esta comparación podemos lograr que el tiempo de encendido de la señal de disparo, ¿cierto?, la que enciende y apaga el transistor, sea proporcional al ciclo de trabajo que nosotros estamos utilizando. Esta modulación en particular, como tiene solamente una salida, S, se puede utilizar con los convertidores que tienen un solo transistor y que necesitan una sola señal de disparo, que serían los back boost, Chux, CPX, Z y además el forward y el flyback. Para los convertidores, bueno, antes de eso, tenemos varias formas de generar la portadora. Una puede ser con la portadora de diente de sierra normal, la portadora inversa o la portadora triangular. En términos de implementación digital, esta se puede implementar con un contador ascendente, este con un contador descendente, y la diferencia que tienen es que los puntos de encendido, en este caso es fijo y de apagado se mueve, y este es inverso. Ahora, estas dos, usualmente en un sistema digital las mediciones se sincronizan con la portadora, de tal forma que se hacen las mediciones en el momento en que la portadora llega a cero. El problema de estas dos moduladoras entonces sería que cuando yo hago las mediciones en cero, está justo conmutando el convertidor. Por lo tanto, puedo, en el término de voltaje y de corriente, si hago las mediciones justo en el momento en que conmuto el transistor, puedo estar midiendo el comportamiento dinámico, no el comportamiento estático. Puedo estar en el fondo midiendo ruido de la conmutación. En cambio, la portadora triangular, que esta que tengo acá, es un poco más compleja de generar porque necesito un contador ascendente y un contador descendente, pero tiene la gracia que tiene simetría central, es decir, los pulsos no están sincronizados ni con el punto superior ni con el punto inferior, sino que están centrados con respecto a ellos. Y por lo tanto, de nuevo, si aquí hago la medición de corrientes y voltajes en el punto cuando la portadora llega a cero, el encendido ya va a estar hace un tiempo estable, por lo tanto voy a estar midiendo variables más estables, no voy a estar midiendo el ruido de la conmutación. Eso significa que en el caso de la portadora triangular, en la implementación real, voy a tener un muestreo más limpio de la señal. ¿Ya? A nivel teórico, las tres son exactamente iguales. O sea, si lo analizamos en simulación no debería haber ningún problema, solamente cuando se implementa en forma digital, conviene hacerlo con una portadora triangular. En el caso de los convertidores de CDC, de dos interruptores independientes, tanto como en el caso del bidireccional y el de 4 cuadrantes, donde tengo que tener un solo interruptor encendido en cada momento, tengo que hacer una pequeña modificación a la modulación incorporando una señal de enable, es decir, tengo la misma modulación anterior, que esta que tenemos acá arriba, comparado en este caso lo hice con una diente de sierra, la salida de este comparador entonces se ingresa a dos módulos AND,
y el otro entrada del AND, en un caso es el enable y en otro caso es el negado del enable. Por lo tanto, esta señal nos permite apagar uno de los transistores mientras que el otro es controlado por la salida de la moduladora básica. Entonces podemos ver aquí que para un ciclo de trabajo dado, si yo enciendo el enable, se encienden los transistores S1 mientras que el S2 se mantiene apagado, y si yo apago el enable, al revés, se apaga el S1 y se enciende el S2. Por lo tanto, nunca enciendo los dos transistores al mismo tiempo, y efectivamente eso es lo que se busca en el caso de los convertidores bidireccionales de 4 cuadrantes, que solamente una de las señales esté habilitada en cada momento. Para los convertidores que tienen dos interruptores, pero estos dos interruptores no son independientes, sino que son dependientes, como el caso del push-pull, half bridge y full bridge, es donde tengo que asegurarme que el tiempo encendido del S1 va a ser igual que el tiempo encendido S2, y por lo tanto el voltaje que voy a aplicar a la entrada del transformador, que es la resta de los dos pulsos, va a tener la misma cantidad de tiempo encendido positivo y negativo. Tengo que modificar de nuevo la modulación, y esa modulación se modifica de esta forma, en donde tengo la portadora que se compara, pero esta vez se compara con dos señales, una señal que corresponde al 1 menos D, 1 menos el ciclo de trabajo, y otro es el inverso de esa señal. Y por lo tanto tengo lo siguiente: si el ciclo de trabajo es 0,2, el 1 menos D me va a dar 0,8. Y por lo tanto la diente de cierre, la portadora, la comparo con 0,8 y menos 0,8, que es la señal que yo estoy viendo acá arriba y acá abajo en rojo. Al hacer esa comparación, entonces puedo ver que en la comparación positiva me genera un pulso y la comparación negativa me genera otro pulso, y ambos pulsos tienen el mismo tiempo de encendido T1 y T2. Si es que yo cambio el ciclo de trabajo a 0,2, a 0,8, perdón, entonces el 1 menos 0,8 me va a dar 0,2, y ahora yo comparo la portadora con 0,2 y menos 0,2. Y por lo tanto, puedo generar un pulso de disparo que es más ancho, pero que también mantiene la proporción entre T1 y T2. Siempre T1 va a ser igual a T2. Y por lo tanto el voltaje que voy a aplicar al primario del transformador va a ser simétrico, en el sentido de la misma cantidad de tiempo positivo y el mismo tiempo negativo. Ahora, ¿qué podemos ver acá? Primero, es importante notar que la portadora es bipolar. Es decir, ya no va entre 0 y 1 como lo habías hecho en los casos anteriores, sino que la portadora va entre menos 1 y 1. Y lo otro que podemos notar es que en este caso, cuando paso de un voltaje positivo a un voltaje negativo, pasa en el mismo momento en que cambia la portadora de positivo a negativo, y por lo tanto se produce un cambio entre un voltaje Vs positivo y un voltaje Vs negativo, es decir, un salto de voltaje, un dB de voltaje de 2 Vs, lo cual puede dañar la aislación de los transformadores. Para evitar eso, en lugar de usar una portadora diente de sierra bipolar, se ocupa una triangular bipolar que va entre menos 1 y 1, y como tiene simetría central, entonces los pulsos están centrados con la comparación positiva, ¿cierto?, con la parte positiva de la triangular, y la comparación negativa con la parte negativa de la triangular, de tal forma que los pulsos no se generan una a continuación del otro, sino que hay un tiempo en el cual los dos están apagados. Y el voltaje, bueno, se mantiene la relación entonces de que el voltaje, el S1, el tiempo 1 va a ser igual al tiempo 2, el tiempo encendido 1 igual al tiempo encendido 2, pero ahora entre los dos pulsos hay un pequeño pulso en el cual el voltaje de salida es 0, donde los dos transistores están apagados. Y por lo tanto acá evito el problema de que pasa de Vs2, de Vs positivo a Vs negativo, porque siempre pasa por un estado 0 entre medio. Y con eso, en ese sentido, cuido la aislación del transformador. Bien, eso es en cuanto a la modulación. Ahora veamos los modelos para control. Para el control, el ejemplo que se muestra es el convertidor bus, pero esto puede ser aplicado a cualquiera de los convertidores que hemos visto en los distintos módulos de la unidad. Este convertidor bus tiene el siguiente modelo dinámico conmutado, donde aquí podemos ver las variables de conmutación, ¿cierto?, el S negado, y lo que se hace para encontrar el modelo de control es resolver las derivadas en términos de las integrales. Es decir, resolvemos los términos de I a la dt y de B0 a dt. Y nos quedan las siguientes expresiones que tenemos acá. Y ya que
es un modelo de control que nosotros vamos a aplicar probablemente un controlador PI lineal. Lo transformamos a Laplace para poder analizarlo en términos de la variable S de Laplace. Entonces estas dos ecuaciones las transformamos en esto que tenemos acá abajo, en donde la integral pasó a ser un 1 partido por S. El S de Laplace es el S que tiene esta en negrita. Y eso lo hacemos para diferenciarlo del S sin negrita, que es la variable de conmutación. Entonces tenemos estas dos expresiones y estas dos expresiones las podemos dibujar a través de un diagrama de bloques, que ustedes pueden ver que es bastante parecido al diagrama de Simulink. Aquí podemos ver que, por ejemplo, la primera ecuación, IL es igual a 1 partido por LS, por la resta entre BS y el B0 multiplicado por el negado de la variable de conmutación. Aquí ustedes pueden ver el B0 viene de acá, multiplicado por el negado de la variable de conmutación. El B0 es exactamente lo mismo, también se puede representar de la misma forma. Lo importante es notar acá que el convertidor boost con respecto a este bloque tiene cada uno de los elementos del convertidor boost se refleja en un elemento del bloque. Tenemos el inductor y el condensador, se reflejan en dos integradores porque son elementos dinámicos. La resistencia se refleja como una ganancia porque es un elemento que no es dinámico. Y la celda PWM, que es el transistor y el diodo, se refleja como un par de multiplicadores. En este caso tiene un NOT porque estamos trabajando con un boost que trabaja con la señal negada. Esta conversión o esta representación de la celda PWM es válida para todos los convertidores de CDC, incluso para los convertidores más adelante que vamos a ver que son los convertidores ACDC y DCAC. Todos los convertidores en el fondo se modelan, el convertidor mismo, ¿cierto? La celda PWM se modela como un multiplicador. Entonces, este es el modelo conmutado. Ahora, este modelo, tal como está acá, ustedes lo podrían implementar en Simulink y les funcionaría, podrían encontrar entonces, simular el convertidor boost sin necesidad de implementar diodos y transistores, sino directamente con sus expresiones matemáticas. Y por lo tanto también lo podríamos usar para control. El problema es que para usarlo para control es que tenemos dos integradores acá. Y por lo tanto estos integradores, si es que existe un error en la entrada o existe un problema de parámetro, estos pueden generar un error, integrar el error permanentemente. ¿Ya? Y por lo tanto necesitamos modificar un poco este modelo para poder integrarlo en el sistema de control. Esa modificación consiste en asociarle un elemento parásito, una resistencia parásita, tanto al inductor como al condensador. Ahora, esa resistencia parásita en la realidad existe, porque el inductor, por ejemplo, en el fondo es un cable enrollado en un núcleo, y ese cable tiene una resistencia asociada. Es decir, es imposible que un inductor no tenga resistencia parásita. Lo mismo para el condensador, es imposible que el condensador no se descargue no tenga su resistencia de autodescarga, porque siempre se van descargando. Ahora, ¿cómo cambia el modelo estas dos resistencias? Es en el caso del inductor, tenemos el voltaje del inductor acá dado por la derivada de la corriente, se le suma simplemente la caída de tensión en la resistencia. Y eso va a ser igual a la misma expresión que teníamos anteriormente, que es el voltaje de entrada menos el negado del voltaje de salida. Para el condensador es exactamente lo mismo. Tengo la corriente del condensador, que es la derivada del voltaje, más la corriente que pasa por la resistencia parásita, que es V0 partido por RC, va a ser igual a la misma expresión anterior, es decir, a la corriente que viene por ID, que es la negada de IL, multiplicado por el negado del ciclo de trabajo, y menos la corriente de salida, que en este caso sería V0 partido por R. ¿Cómo se incorporan estos dos elementos en el diagrama de bloque? Ustedes pueden ver que estos elementos parásitos simplemente cambian los dos integradores que teníamos, el integrador de 1 partido por LS y 1 partido por CS, a dos funciones de primer orden. Y por lo tanto, ahora como son funciones de primer orden, sí podemos asociarles un controlador PI. Le podemos usar esta función de primer orden para para diseñar un controlador PI. Además, aproveché de cambiar la función de conmutación, que era S negado, ¿cierto?, por el ciclo de trabajo, el equivalente al ciclo de trabajo, que en este caso sería 1 menos D, y que en nuestro modelo sería este bloque que tenemos abajo. Este diagrama de bloque que ustedes tienen acá, si lo simulan en Simulink, también le pueden simular el convertidor. Pero recuerden que como estamos trabajando con el ciclo de trabajo, van a llegar a las variables medias, no van a llegar a la conmutación, o sea, la corriente y el voltaje que ustedes encuentren al simular este convertidor, este diagrama en realidad, van a ser los valores medios de las corrientes y voltaje.
Ahora, a partir de estas expresiones que tenemos acá, vamos a encontrarlas. Ustedes pueden ver aquí que la derivada la podemos transformar en un S, entonces en un S de Laplace, en el caso de la corriente y del voltaje, por lo tanto nos va a quedar un Ls por dI por IL más un RL por IL. Eso lo podemos escribir como una función de transferencia, dividiendo esta expresión Ls más R, aparece ahora en el denominador, y en el caso del condensador sería un Cs más 1 partido por RC, aparece en el denominador de la función de transferencia acá. En el numerador queda exactamente la misma función que teníamos. ¿Ya? Ahora tenemos estas dos funciones de transferencia, una para la corriente y otra para el voltaje, pero los elementos que están dentro están mezclados, es decir, tenemos voltaje de entrada, tenemos ciclo de trabajo y tenemos voltaje de salida. Por lo tanto, necesitamos alguna forma de simplificar estas ecuaciones para lograr una función de transferencia a la cual sí le probamos a asociar un controlador PI. Para eso vamos a separar los controladores de corriente del voltaje, asumiendo que en el caso de la corriente la fuente de tensión es constante, Vs es constante, y el voltaje de salida, el condensador del voltaje de salida es suficientemente grande para mantener el voltaje de salida constante. Entonces podemos encontrar esta expresión, ¿cierto? Se multiplica el V0 por el 1 menos D, nos queda Vs menos V0 más D por V0. Como estos dos valores son constantes, podemos cancelarlos, y la función de transferencia nos quedaría esta expresión que tenemos acá abajo, que corresponde a una función de primer orden por una entrada que es D. Si lo llevamos a un sistema de control, tendríamos que este modelo, IL y D, corresponde a este diagrama que tenemos acá, que es el convertidor boost, más la modulación. Ya recuerden que aquí estamos trabajando con la variable de modulación, el ciclo de trabajo, no con la señal de conmutación. Entonces, todo este bloque azul que tenemos acá está representado por esta ecuación, que es una función de transferencia, es de primer orden, y por lo tanto podemos asociarle un controlador PI. Ahora, ¿por qué podemos cancelar? Si es que consideramos Vs y V0 constante, ¿por qué los podemos cancelar? Bueno, para eso vamos a considerar que estamos usando entonces un controlador PI, y el ciclo de trabajo que tenemos acá va a estar dado por la función de transferencia del PI, que es P más I partido por S, por el error entre ILREF e IL. La resta entre ILREF y IR. ¿Ya? Este D entonces lo vamos a reemplazar en la función de transferencia de corriente, y vamos a eso nos quedaría, entonces esta expresión nos quedaría dependiendo de IL e ILREF, y lo que vamos a hacer es despejar IL. Y al despejar IL nos queda la siguiente función de transferencia. Una función de transferencia con un numerador y un denominador. Ahora, en estado estacionario, recuerden que en un estado estacionario las derivadas hacen cero, y en este caso las derivadas corresponden a esta expresión de S, de Laplace, que tenemos acá. Los S se transforman en cero. Entonces en estado estacionario el S se hace 0, y aquí ustedes pueden ver que aparece el Vs menos V0. Entonces en estado estacionario, si estas variables están constantes, no aparecen en el modelo cuando el lazo de control se cierra con un controlador PI. Es decir, el controlador PI en estado estacionario, la acción integral del controlador, nos permite eliminar todas las perturbaciones constantes. Entonces tiene sentido que si yo tengo una función de transferencia que tiene unas perturbaciones constantes, como estas dos que tengo acá arriba, las puedo simplemente no considerar, y solamente considerar los elementos que están asociados a la variable de entrada, que en este caso sería el D por V0. Y entonces finalmente aquí, ¿cierto? Si el S se hace 0, entonces tengo que el IL es igual a ILREF, y es efectivamente lo que yo quiero con este controlador. Yo quiero que la corriente de salida, la corriente del inductor, sea igual a la corriente de referencia que yo definí. Bien, eso es para el control de corriente. Ahora, el convertidor boost, y casi todos los convertidores que van a ver, tienen dos niveles de control. En una tenemos que controlar la corriente, pero también necesitamos controlar el voltaje de salida, ¿ya? Porque usualmente la variable de control que de verdad queremos controlar es el voltaje de salida. Entonces, para el caso del voltaje de salida, nuestra función de transferencia es la siguiente. Esta que tenemos acá abajo, en donde en el denominador tenemos el C y el RC, que es la resistencia parásita. Y en el numerador, aquí viene un problema porque tenemos que depende de la corriente de salida, depende de la corriente del inductor y del ciclo de trabajo. La corriente de salida, como es una perturbación,
que podemos considerar constante, o en realidad que no la conocemos, y esto lo vamos a controlar con un PI, entonces podemos considerar que esto se puede eliminar, y solamente nos vamos a enfocar en las variables de control. Y aquí viene un problema, porque el voltaje de salida depende tanto del ciclo de trabajo como de la corriente del inductor. Y en el caso de la corriente, del control de corriente, usamos el ciclo de trabajo para controlar la corriente. Es decir, aquí estamos multiplicando una señal de entrada por una señal de estado, por una variable que queremos controlar. Eso es una de las grandes no linealidades que tienen los convertidores de potencia, que multiplican variables por entradas. ¿Cómo lo podemos hacer para evitar ese problema? Bueno, como sabemos que el convertidor ya está en va a estar en estado estacionario cuando hagamos el control de corriente de salida, de voltaje de salida, perdón, podemos utilizar la relación de estado estacionario de voltajes y por lo tanto reemplazar el 1 menos que está dado en función del ciclo de trabajo. Entonces podemos despejar el ciclo de trabajo, 1 menos D, y nos queda Bs partido por V0. Y este 1 menos D, el mismo término que tenemos acá, por lo tanto lo podemos reemplazar. Y nos va a quedar entonces Vs por IL dividido por V0, y acá nos va a quedar V0. Eso quiere decir que el modelo dinámico del voltaje en realidad se puede escribir en términos del voltaje cuadrático. Es lineal con respecto al voltaje de salida cuadrático. Y ahí ustedes pueden ver que esta no linealidad que teníamos acá arriba en el fondo terminó afectando al voltaje de salida. Lo cual no es tan grave, ¿por qué? Porque si tenemos nuestro sistema de control, recuerda, aquí tenemos el convertidor, ¿cierto? El convertidor bus, la modulación y el controlador PI. Y todo esto en la etapa anterior lo diseñamos para que la corriente de salida fuera igual a la corriente de referencia. Por lo tanto, S y L lo podemos controlar. S y L de referencia ya sabemos cuánto es. Recuerden que estamos trabajando con una dinámica del condensador ahora que es mucho más lenta. Ahora, como tenemos el voltaje de salida del convertidor bus, lo único que hay que hacer es multiplicar por sí mismo, es decir, elevarlo al cuadrado, y de esa forma, al elevarlo al cuadrado, la relación que voy a tener entre el cuadrado del voltaje y la corriente IL va a ser lineal, va a ser esta que tenemos acá. Y con esta relación lineal yo puedo diseñar el controlador PI. Ahora, como tengo el voltaje de salida multiplicado al cuadrado, quiere decir que la referencia que yo utilice también va a tener que estar multiplicada al cuadrado para poder generar entonces el error cuadrático acá. Y ese error entra entonces al PI que yo diseño con este modelo y puedo controlar la corriente en forma lineal. ¿Ya? Bueno, este tipo de control, ¿cierto? Donde aparece un cuadrático en el voltaje, es común que aparezca en todos los convertidores de potencia. Después vamos a ver cuando lleguemos a los convertidores AC/DC que aparece exactamente lo mismo. En ese caso vamos a hacer una aproximación un poco distinta porque nos vamos a centrar en la potencia, pero cuando lleguemos al nivel de voltaje, vamos a ver que efectivamente es lo mismo. En el fondo del voltaje al cuadrado. Además del control lineal, también podemos plantear un control no lineal, control por histéresis, en donde la respuesta dinámica de la corriente se utiliza para poder plantear la misma ley de control. En este caso, en el convertidor bus que tenemos acá, la respuesta de la corriente en el encendido y apagado está dado por estas dos expresiones, lo cual nos lleva a como resultado que la variación de corriente en el estado encendido es positiva, es decir, si se enciende el switch, la corriente aumenta, mientras que si el switch está abierto, la corriente disminuye. Por lo tanto, se puede usar esa misma lógica para poder controlar la corriente. Si yo quiero que la corriente aumente, entonces debo encender el transistor. Si yo quiero que la corriente disminuya, yo puedo apagar el transistor. Entonces, se puede definir esa ley de control aplicando una banda de histéresis en donde podamos determinar si es que la corriente se mantenga dentro de una cierta banda. Para eso, el sistema de control que se plantea es el siguiente, en donde tenemos la corriente, se mide la corriente del convertidor, se compara con una referencia, se obtiene el error, y ese error pasa por una función de histéresis, que es la misma función que mostramos en esta figura, y genera directamente los pulsos de disparo. En esta función de histéresis tenemos en el eje horizontal el error, que puede ser positivo y negativo, y tenemos en el eje vertical
la función de conmutación, que puede ser solamente 0 o 1. ¿Cómo funciona este sistema de histéresis? Bueno, supongamos que nuestra corriente es 0 y la corriente de referencia tiene un cierto valor IL. Entonces, como el error es positivo, según nuestra función de histéresis que tenemos acá, el error positivo, que este valor de acá, indica que la señal de disparo tiene que ser 1. Y efectivamente, si nosotros aplicamos una función de conmutación 1, la corriente va a empezar a subir, porque se va a estar cargando la inductancia. Luego la corriente sube, sigue subiendo, llega hasta el error, cuando el error igual a 0, pero como tenemos una banda de histéresis, la corriente sigue subiendo, el pulso de disparo se mantiene encendido. Ustedes pueden ver ahí en el punto B, en el cual ya pasé el punto medio, ¿cierto? La referencia, pero estoy aún dentro de la banda de histéresis, por lo tanto el estado de conmutación no cambia, se mantiene en 1. Luego llego al punto C, en donde llego justo a la banda de histéresis superior. Y en esa banda de histéresis, entonces, el convertidor, el controlador, indica que la corriente tiene que bajar y por lo tanto toma la decisión, cambia el estado de conmutación para hacer que la corriente disminuya. En este caso, apaga el transistor. Al apagar el transistor, entonces la corriente disminuye. Y aquí lo que pasa es que del punto C me muevo directamente al punto C', en donde se produce el cambio del punto de conmutación, ¿cierto? De 1 pasa a 0 y como estoy en una banda de histéresis, la corriente empieza ahora a disminuir, por lo tanto se empieza a mover hacia el punto D. El punto D, nuevamente estoy dentro de la banda de histéresis, por lo tanto se mantiene en la condición anterior, es decir, se mantiene en 0, hasta que llego al borde de la banda de histéresis, que sería ese punto de acá, y en este punto el sistema de control dice tengo que aumentar la corriente, por lo tanto voy a tomar la acción de control necesaria para hacerlo, y en este caso enciendo el transistor. Y al encender el transistor la corriente aumenta nuevamente. Eso quiere decir que para poder controlar este sistema se tiene que definir un delta IL, es decir, el ripple que va a tener la corriente se define a priori, entre qué valores se va a mover la corriente, y dependiendo si la corriente está dentro de estos valores o fuera de estos valores, si es que la señal va a estar encendida o apagada. La idea es que se mantenga siempre dentro de la banda de histéresis. Una de las ventajas de este tipo de controladores es que no necesita modulador, sino que directamente el control, que en el fondo es una comparación simplemente, nos permite generar los pulsos de disparo directamente del error, lo cual le da una dinámica bastante más rápida que el controlador por PI, donde tenemos una modulación que por un lado restringe la frecuencia de conmutación, ¿cierto? La modulación, y después tenemos un controlador PI que tiene que ser diseñado para una cierta dinámica. Por lo tanto, la combinación de los dos va a ser más lento todavía. En este caso, la respuesta dinámica es mucho más rápida. Pero tiene también sus desventajas. La principal desventaja tiene que ver con los convertidores en los cuales necesito un filtro de entrada. ¿Por qué? En el caso del back, que es este convertidor que se muestra acá, la corriente de entrada, el transistor está cortocircuitando, conectando la fuente a la inductancia. Por lo tanto, en un momento en la corriente de entrada tengo la corriente de inductancia y luego se hace 0. Luego la corriente de inductancia y luego se hace 0. Eso quiere decir que si no estuviera este filtro de entrada, la fuente vería esta corriente, vería una corriente pulsante, y eso no es bueno para una fuente de tensión, que uno le pida corrientes pulsantes. Usualmente lo mejor para mantener el tiempo de vida de la fuente, en este caso puede ser una batería o otro convertidor, es tratar de pedir la corriente más constante posible. Para eso entonces se ocupa un filtro de entrada, que es este elemento que tenemos acá, que tiene un inductor y un condensador, y que nos permite entonces que, si bien la corriente que pide por el switch es esta, que tiene una discontinuidad, la corriente que se le pide a la fuente, perdón, y es mucho más plana, tiene un valor medio y tiene un cierto ripple, pero no es mucho más plana que la corriente del conmutada que circula por el transistor. El problema de estos,
Bueno, y este convertidor entonces requiere este filtro de entrada y en electrónica de potencia este filtro de entrada se construye con sistemas, solamente con circuitos L y C. No se ocupan resistencia porque la resistencia implicaría que estoy perdiendo potencia. Entonces los filtros que se generan en este caso tienen un factor de calidad muy alto, como el 0,1 que se muestra acá, en donde la única resistencia que hay acá son las resistencias parásitas del inductor y del condensador. Pero no hay una resistencia adicional, por lo tanto, básicamente un circuito LC con una gran resonancia en una cierta frecuencia de resonancia. El problema del sistema de control por histéresis viene en que la conmutación del switch se hace en forma aleatoria en términos del tiempo. Ya no hay una conmutación como en la que se ve acá, es una conmutación que es periódica en el tiempo, sino que es aperiódica. Depende de las características del circuito, depende del tiempo del muestreo, si es que se ocupa un muestreo digital, depende de la temperatura en la cual funciona, porque va cambiando la característica de la inductancia y del condensador, etc. Depende de la carga con la cual está conectada y de las variaciones de voltaje. En el fondo depende de todos los parámetros del circuito y por lo tanto esa función de conmutación va cambiando en el tiempo en forma aleatoria. Eso significa que las frecuencias generadas por esta función, si la analizamos en frecuencia, va a tener armónicas en todo el rango de frecuencias, lo cual es bastante nocivo para este tipo de filtros porque lo más seguro es que una de estas frecuencias que se generan por la aleatoriedad de la conmutación coincida con la frecuencia de resonancia y por lo tanto se va a generar una oscilación en la corriente de entrada del filtro. Es por eso que al aplicar el control por histéresis, usualmente se tiene que hacer algún tipo de control para evitar la resonancia en el filtro de entrada. Resumiendo, tenemos entonces la modulación, que vimos que podía hacer, habían varios métodos de modulación dependiendo el tipo de convertidor que yo estaba usando y la característica que yo quería lograr. Y después de la modulación tenemos el controlador. Generalmente se ocupa un controlador para la corriente en los convertidores y luego un controlador para el voltaje. En el caso del controlador de la corriente puede ser a través de un controlador PI y un modulador, ¿cierto? El control de CS, por lo tanto aquí tengo un modelo de primer orden y puedo aplicar un controlador PI. O también puede ser un controlador por histéresis que directamente genera las señales de disparo a partir del error de la conmutación. Luego, como ya tengo la corriente de referencia, es controlada ya sea por modo lineal o por una histéresis, el sistema que controla el voltaje es el mismo en ambos casos, porque para los dos casos, el modelo que está acá adentro, ¿cierto? El modelo que está entre IL, ref e IL es 1. En el sentido dinámico, cuando yo aplico una referencia, este controlador debería llevar al convertidor, a la corriente del convertidor, llegar a esta referencia tanto en el control lineal como en el control por histéresis. Por lo tanto, todo esto se modela como una sola ganancia unitaria y podemos diseñar el controlador PI a partir del modelo del voltaje. Bien, eso es el módulo de control de convertidores. Muchas gracias.